Buenas noches, mi nombre es Fernando Acuña y hoy vamos a tratar un tema de sucesiones. Entonces el contenido es primero el derecho de transmisión, segundo el derecho de representación, tercero derecho de sustitución, cuarto derecho de acrecimiento. Primero es el derecho de transmisión. Este derecho es el derecho que tienen los herederos de un heredero que fallece en el intervalo de tiempo comprendido entre la delación hereditaria a su favor y la aceptación de la herencia futura, a hacer suyo el derecho de aceptar o repudiar la herencia atribuida a este heredero. El derecho de transmisión se puede ejemplificar cuando el padre que fallece y antes de haber aceptado su herencia a su hijo, éste muere también. En este caso pasa a los herederos de ese hijo el derecho de aceptar o repudiar la herencia del abuelo. Este derecho de transmisión está regulado en el artículo 1006 del Código Civil, donde dice: por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la herencia, pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía. Hay algunos requisitos en el derecho de transmisión. Estos son: primero, que haya una herencia, da igual que sea con testamento o sin él, que no haya sido aceptada ni repudiada por el heredero, ni éste sea incapaz para suceder. Si el heredero ha aceptado la herencia, no cabe ya derecho de representación porque esos bienes ya han pasado a integrar su patrimonio. Si el heredero renunció a la herencia o es incapaz de heredar, la delación queda inoperante y no tiene lugar al derecho de transmisión. Si el heredero ha muerto antes que el causante, la herencia ya no está deferida a su favor y entra en juego el derecho de representación. Segundo, que el heredero fallezca durante la situación de la herencia deferida y siendo capaz de heredar. Para aplicar este derecho se deben seguir algunas reglas. Primero es que el heredero favorecido por el derecho de transmisión no pueda optar por aceptar la herencia del primer causante y repudiar la herencia del transmitiente, puesto que el derecho de transmisión es un valor patrimonial integrante del patrimonio del transmitente. Segundo, inversamente el heredero favorecido por el derecho de transmisión que acepta la herencia de su transmitente puede repudiar la herencia del primer causante, porque lo que adquiere es el derecho de transmisión, es decir, la facultad de aceptar o repudiar. Tercero, con independencia de que el heredero acepte o repudie la herencia del primer causante, el valor del derecho de transmisión se tiene en cuenta para determinar la legítima de los legitimarios de su transmitente. Cuarto, el heredero favorecido por el derecho de transmisión no debe colacionar la donación recibida del primer causante. Quinto, si se acepta la herencia del primer causante, se entiende adquirida con efecto retroactivo desde el momento de su muerte. Sexto, si son varios los herederos, pueden unos aceptar la herencia del primer causante y otros no. Séptimo, la capacidad de suceder se tiene en cuenta solo con respecto al transmitente, no con respecto al primer causante. En caso de transmisión en los legados, puesto que el legado se adquiere de forma automática desde el fallecimiento del causante, por aplicación del artículo 889 del Código Civil, se entiende que lo que se transmite es la facultad de repudiarlo. Ahora el derecho de representación. Se puede afirmar que la sucesión por representación ocurre cuando el heredero directo del causante no hereda porque ha fallecido o porque ha repudiado la herencia, pero el descendiente de éste sí puede heredar por representación. Por ejemplo, Pedro es hijo de Juana, quien es hija de Heriberto. Juana es heredera de Heriberto, pero Juana fallece primero que Heriberto. Así que cuando Heriberto fallezca, Pedro, que es su nieto, puede heredar por representación sucesural.
La representación sucesoral se encuentra consagrada en el artículo 1041 del Código Civil, el cual nos dice lo siguiente: se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar, por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre, si ésta o aquel no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o a una madre que si hubiese podido o querido suceder, habría sucedido por derecho de representación. La Corte Suprema, la Corte Constitucional en su sentencia C-1111 de octubre 24 de 2001 ha dicho lo siguiente: el derecho de representación es una institución de origen legal por medio de la cual determinadas personas que son descendientes de un mismo tronco o en concurrencia con herederos de otro tronco ejercitan los derechos que en la sucesión abierta hubiere tenido su ascendiente fallecido antes que el causante en caso de haberle sobrevivido a éste. Los que suceden por representación suceden en todos los casos, por estirpes, es decir, tomando entre todos y por partes iguales la porción que le hubiere correspondido al padre o madre representado, sin importar el número de hijos que lo representan. La representación se da en la en la secesión intestada, ya que cuando hay testamento el causante puede haberle dado una disposición distinta a sus bienes, y esto hay que respetarlo siempre y cuando sus disposiciones siempre y cuando sus disposiciones testamentarias no sean contrarias a derecho. Entonces se puede representar, bueno, al descendiente que ha repudiado la herencia, al indigno, al incapaz, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. Ahora el derecho de sustitución. Cuando una persona es nombrada sucesor de una herencia, normalmente el siguiente paso consiste en que dicha persona acepte la herencia y disponga de sus bienes. Sin embargo, en algunos casos, las herencias no llegan a aceptarse. Para evitar sus situaciones de incertidumbre, el Código Civil incluye un mecanismo llamado sustitución. Esta sustitución consiste en que una persona tiene derecho a aceptar una herencia cuando el sucesor no ha podido o no ha querido aceptar. En otras palabras, el sustituto ocupará el lugar del legítimo sucesor. Pero se debe aclarar también que la sucesión solo tiene lugar en la sucesión testada, es decir, cuando se ha otorgado testamento. Cuando no exista testamento no es posible encontrar esa figura de sustitución. Existen algunas clases de sustitución que además de lo dicho también se debe saber que existen la sustitución la, la sustitución vulgar. Se trata del tipo de sustitución más común, de ahí es el nombre. Consiste en que el testador nombra un sustituto para alguna de las causas recogidas en el artículo 774, que el heredero le premuera, sea incapaz para suceder por causas que aparecen en el Código Civil. Entonces se trata de una figura cuya existencia cumple una importante función, pero también es cierto que requiere ciertos conocimientos en la materia. Por eso digamos que en este caso se tiene que tener una previsión de parte del causante para poder dejar un sustituto. Y por último vamos a hablar del derecho de acrecimiento. El derecho de acrecer en una herencia es el incremento que recibe el heredero cuando no llega
a adquirir la herencia otro coheredero. ¿Sí? El derecho de acrecer es el derecho que tiene el heredero que llega a hacerlo de incrementar su porción hereditaria a causa de que otro heredero no llega a hacerlo. Por ejemplo, lo vemos en los testamentos cuando se utiliza la cláusula. Instituye herederos por partes iguales a sus tres hijos mencionados. Si uno de estos herederos no llega a hacerlo, y ahora después veremos por qué los otros dos herederos tendrán derecho a crecer su porción de herencia. Si hay testamento, para que concurra el derecho a crecer, tiene que darse primero que hayan varios llamados a la herencia, y eso de acuerdo con el artículo 982 del Código Civil, y cuando se llama a dos o más personas a la herencia. Por ejemplo, se instituyó instituyo herederos a mis tres hijos por partes iguales. También habrá derecho de acrecer si se usa la expresión por terceras partes iguales, por mitades, etc. Que quede ineficaz uno de los llamamientos hereditarios. Ello puede darse por varios motivos. Porque uno de los llamados a la herencia muera antes de que el testador, porque renuncie a la herencia, porque sea incapaz de recibirla. Tercero, que no haya un sustituto de la persona llamada a la herencia y cuyo llamamiento quede ineficaz. En caso de que si lo haya, tiene preferencia la sustitución hereditaria, el derecho de acrecer. La sustitución se puede identificar en el testamento ya que se recoge bajo expresiones tales como: quinta, sustituye vulgarmente a sus hijos por sus respectivos descendientes y en su efecto se producirá el acrecimiento. En caso de sustitución hereditaria, en este caso, si falta ese hijo, su parte no acrece a los demás herederos, sino que los hijos del heredero fallecido pasan a ocupar la misma posición que aquel tendría si viviera y si hubiese podido heredar. Pues finalmente, el derecho de acrecer es un incremento proporcional de la cuota de los otros herederos. Además, los herederos a quienes acrezca la herencia tendrán las mismas cargas y condiciones que el heredero de quien la recibe. El artículo 984 del Código Civil nos indica que los herederos a quienes acrezca la herencia sucederán en todos los derechos y obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo recibirla. Si no procede el derecho a acrecer, dispone el artículo 986, en la sucesión testamentaria, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del instituido, a quien no se hubiese designado sustituto, pasará a los herederos legítimos del testador, los cuales la reciben con las mismas cargas y obligaciones. Cuando hay sucesión intestada, entonces, si se renuncia a la herencia, siempre tiene lugar el derecho a crecer entre los demás herederos llamados a la herencia. Si se premuere, es decir, si el heredero muere antes que el testador, tiene lugar el derecho de representación, si hay descendientes. Es decir, los bienes van a parar a los descendientes del heredero fallecido antes que incrementar la cuota de los demás herederos. En caso de llamado, tiene preferencia frente al derecho a crecer del resto de los herederos la aplicación del derecho de representación. Muchas gracias.